Sin más ni más, vamos a darle la bienvenida a mi querido Manuel Pedrero, que usted lo conoce, es miembro de la familia Sin Censura y es un joven, pero muy inteligente analista político. Y hoy me place mucho de poder tenerlo aquí en esta primera hora, que es mi espacio para poder platicar, y en la segunda siguiente hora ya vamos a platicar con él bajo su propia conducción. Te saludo con mucho gusto, mi querido Manuelito. ¿Dónde andas? ¿Cómo estás? Hola, maestro Lemus, un honor estar aquí compartiendo pantallas, escenario con usted, un privilegio. Le mando un fuerte abrazo desde, claro que sí, Comalcalco, Tabasco, la perla de la Chontalpa, acá en el Edén. Y pues nada, a sus órdenes, contentos abrazándolo a usted y a todos nuestros amigos que nos ven virtualmente desde las cámaras y desde los espacios de Sin Censura, al igual que todo el equipo de producción que siempre Muchas día a día gracias. se la rifa. Muchas gracias, mi querido Manuel. De veras agradezco esta posibilidad de poder platicar porque hacíamos otra vez la reflexión acerca de, antes de pasar al tema de Ildefonso, déjame tocarte este tema de la mañanera. Fíjate que ha despertado mucha polémica el asunto de la instauración del espacio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer muchas de las mentiras que se dicen en muchos medios de comunicación, en un espacio que ha dado en denominar quién es quién en las mentiras periodísticas. Y bueno, ya se ha estrenado, ya llevamos 2 emisiones. En una emisión, bueno, se estrenó prácticamente con el Universal, y en otra, bueno, abordó prácticamente algo de temas de redes sociales que creo que nos queda de ver. Tuvo esta sección, mi querido Manuel, a reserva de lo que tú consideres, tuvo una salida como de caballo de Hacienda, ¿no? Muy rápido, pero siento como que ya en esta segunda emisión, como que ya chafió. Digo, no chafió la intención, pero chafió sí el hecho de exponer las mentiras de los medios de comunicación, porque hay muchos temas que podemos abordar sobre lo que han mentido en esta semana estos grandes medios tradicionales, y creo que como que le faltó fuerza, es más, yo lo digo así de manera muy clara, la persona que está al frente de esa sección, creo que le falta mucho conocimiento más del tema periodístico. No sé tú qué piensas, mi querido maestro. Claro que sí. A ver, antes que nada debemos de entender cuáles son las reacciones ante este nuevo ejercicio, esta nueva sección de las conferencias matutinas de López Obrador. Hay que recordar que en el periodo neoliberal no solamente se quisieron monopolizar todas las industrias del país, la industria eléctrica, la industria energética, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, sino también los medios de comunicación y más que nada el monopolio de la verdad. La 4T ha irrumpido para romper esos esquemas monopólicos de quienes se sentían dueños en varios sectores de la sociedad, en el sector empresarial, en el sector político, y en este caso muy concreto, en el sector mediático, en el sector informativo, en el sector de los medios de comunicación. Nunca, ni con Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, nunca se hubiera imaginado Joaquín López Dóriga o Carlos Loret de Mola o Raimundo Riva Palacio o Víctor Trujillo, o Sergio Sarmiento, o Denise Dresser, que les contradirían lo que ellos posicionaban en los periódicos, en la televisión, en los medios tradicionalistas, ¿no? En radio, en prensa escrita, en muchos factores. Bueno, lo que hace el presidente López Obrador con esta sección es romper ese monopolio, porque hay que decirlo, México es un país donde la desinformación se mueve incluso más rápido que la información verdadera, que la información veraz. México, proporciona un dato, es el segundo lugar a nivel mundial que más fake news recibió en el tema, en el contexto de la pandemia del COVID-19. Es decir, esa infodemia, no esta discusión mata. Recordemos un caso de un joven de Coahuila que terminó suicidándose después de dar positivo a una prueba rápida de COVID, porque los medios estaban alimentando para llevar la contranarrativa de lo que quería decir López Obrador, de que las pruebas rápidas no eran lo mejor, no eran confiables, o sea, tenían que ver un 100% de seguridad en ellas. Este chico, claro que a lo mejor leyó el Reforma, el Universal, sintió pánico y terminó tomando esta decisión. Sí, Desgraciadamente, cuando se hace la autopsia, no tenía COVID-19. La infodemia mata, eso es un hecho. claro. Entonces, llevando esto a cabo, por supuesto que, número uno, es trascendental, importantísimo el simple acto de este ejercicio, y número dos, la reacción, que no es paulatina, es al mismo tiempo, es genérica, es masiva.
desde Joaquín López Dóriga, que bueno, muchos ya hemos hablado de poquito, demasiado de él, porque la verdad que no hay que perder mucho tiempo con personajes de este mini calibre, ¿no? O sea, si Joaquín López Dóriga dice que hoy es lunes, lo más probable es que sea miércoles, ¿no? De ese nivel es la calidad periodística de López Dóriga. Mata empresarios que todavía están vivos. En una vez incluso dijo que Carmen Aristegui ya la habían matado, nada que ver. O sea, ese es el modus de estos personajes, igual Loretti. Y ni hablar de Raimundo Riva Palacio, que hace unos días tuvo, ¿cómo decirlo? Tuvo la irresponsabilidad que en sus palabras estaba planteando un magnicidio acá en México, comparando la situación de Haití con el presidente recién asesinado Moïse, con López Obrador en un ambiente, según él, de crispación, de inseguridad. Ese tamaño es la irresponsabilidad que tienen los medios de comunicación tradicionales y sus protagonistas. López Obrador, en efecto, hace 2 semanas, comienza bajo la conducción de Elizabeth Vilchis, una mujer joven, una mujer periodista, tengo entendido, que formó parte de la jornada, una mujer joven, que quiero recalcar mucho su juventud, es quien López Obrador le da las riendas para que sea quien maneje estos espacios. Y también, en efecto, considero que la primera vez que se dirigió este espacio fue estrepitoso. Es decir, por un lado lo entiendo, eres joven, estás frente al presidente, frente a los medios de comunicación, frente al país, y tienes que desmentir a los mentirosos, a los mitómanos. Por un lado entiendo, no sé, algunos trabas, es normal, yo no la critico por eso, es muy normal sentir miedo. Lo que creo que sí ha sido un error muy grave es que, como usted lo menciona, maestro, no han sabido direccionar el foco central de lo que verdaderamente importa. Pongo un ejemplo, el error fatídico que cometieron con Forbes, tomando una nota que no era de este sexenio, sino el de Peña Nieto. Oye, eso es un error mayúsculo. Y quien queda mal no es Ana Elizabeth Vilchis, sino el presidente López Obrador, que eso es lo importante. Entonces debe de haber solidez, debe de haber fuerza. A eso me refiero, mi querido maestro Manuel. El asunto es que yo no estoy cuestionando el asunto de la chica, esta periodista, no sé, que conduce, ¿no? Yo no lo estoy cuestionando. Yo lo que estoy cuestionando es que creo que no está bien direccionado, pues, el tema. Me dice Neftalí Carmona, dice, maestro Lemus, démosle el beneficio de la duda a la joven. Recuerda que Roma no se hizo en un día, así que paciencia, maestro, paciencia. Estoy completamente de acuerdo, mi querido Neftalí. Hay que tener mucha paciencia, pero a como se mencionó el espacio, a como significa también, porque hay que también tomar en cuenta una cosa, mi querido Manuel, que el espacio de quién es quién en las mentiras es la trinchera del presidente López Obrador, donde justamente él va a hacer uso del derecho que le concede también la Constitución política de su libertad de expresión. Entonces, creo que esa trinchera no se debe de ver como el espacio de esta periodista, ¿sí? de la que está al frente de la cabeza, sino que es un espacio institucional que representa realmente el pensamiento del presidente López Obrador, y no puede estar el pensamiento tan achicado como se ha planteado justamente en esta segunda exposición de quién es quién en las mentiras, ¿no? Entonces, yo, la verdad, después de la primera presentación que hizo, donde se expone las mentiras del periódico Universal, yo esperaba también algo más explosivo en esta segunda emisión, de que hubiera pues más señalamientos, porque ha habido muchos señalamientos. Te puedo mencionar muchos que podrían salir ahorita revisando cualquier tipo de periódico, mi querido maestro. Podríamos encontrar, por ejemplo, la mala información en torno a lo que se está dando respecto al caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. Muchos medios, y ahí hay hasta para escoger a medios amigos y enemigos, ahí hay hasta para escoger de cómo los medios no han sabido manejar la información o han malinformado directamente a la población. Por ejemplo, hoy se habla de que un hermano y un empresario muy importante de Tamaulipas están vinculados a proceso porque dicen algunos medios informativos, desviaron o ayudaron en la red de lavado de dinero. No, se enriquecieron brutalmente con más de 501 millón de pesos que extrajeron del erario público a través
de García Cabeza de Vaca. Eso no lo han dicho los medios de comunicación en términos muy, muy generales. Han venido informando con verdades a medias. Entonces, creo que te digo, nomás por decir el caso de la semana, ¿no? En el caso de la semana que podríamos estar hablando, pero yo siento que este ejercicio de libertad que plantea el presidente López Obrador, sin duda alguna, es muy bueno. Lo he platicado con algunos periodistas, con algunos comunicadores, sobre todo con estudiosos del tema del periodismo, que ven el periodismo desde la cátedra y otros que lo ven desde la práctica. Lo he platicado y yo les he hecho una pregunta a algunos de ellos, que si este ejercicio de quienes quieren las mentiras es un atentado o es un aliciente a la libertad de expresión. Ha habido división, ha habido polarización, hay quienes están en contra de que se haga ese cuestionamiento, hay quienes yo estoy a favor de que se haga ese cuestionamiento a los medios de comunicación, porque decía mi abuela, ¿quién cuida al que cuidando anda? Y en el caso de la información es lo mismo. ¿Quién dice que es mentira o es verdad lo que dicen los medios que dicen que es mentira o es verdad? ¿No? Entonces ahí también habría que ver. Yo te pregunto, mi querido Manuel, ¿tú consideras que para entrar en este debate es un atentado o un aliciente a la libertad de expresión la institución de este espacio de quién es quién en las mentiras? Who watch the watchers? Es una frase muy famosa en Estados Unidos, haciendo alusión a este tema, ¿no? Who were the guardians también. Sí. Hay una parte que es muy curiosa. Si nos damos cuenta, los más fervientes críticos de López Obrador lo tachan de dictador. Yo en mi columna de esta semana para Regeneración hacía alusión que los dictadores no limitaban la libertad de expresión, la censuraban. Y si algo ha hecho el presidente López Obrador ha sido permitirles que digan y les digan y lo insulten y lo maniquen y lo ninguneen, incluso lo pendejen. Hay personajes como Héctor Aguilar Camín, que, bueno, pertenece al grupo de los Krause, usted lo conoce muy bien, que pues que estos personajes que presumen de tener conocimientos y recursos históricos de décadas, siglos, conocimientos de primer nivel, sociólogos, políticos, de un léxico impresionante del conocimiento europeo y aristócrata de vamos a saber nosotros qué cosa, y su léxico nada más le alcanza para insultar al presidente diciéndole pendejo petulante. Bueno, si realmente fuese México una dictadura como Norcorea, pues entonces Héctor Aguilar Camín estaría en estos momentos colgado en el Zócalo capitalino, ahí frente a la bandera de México, en señal de advertencia para aquellos que intentaran insultar o faltarle el respeto al presidente de la República. No hay nada más demócrata que la retroalimentación. Es decir, si Jesús Lemus me dice a mí, Manuel Pedrero, que Manuel Pedrero tenga la facultad de responderle a Jesús Lemus. Esto es lo que en esencia les ha molestado bastante. Que ellos pueden tirarle y decirle, insultarle, desinformar, mentirle, ofenderle al presidente de la República, pero cuando el presidente López Obrador hace uso de su facultad constitucional, no como presidente de la República, no como jefe del Ejecutivo, no como comandante de las Supremas Fuerzas Armadas, sino como un ciudadano mexicano más, como los 127 millones de hombres y mujeres que habitan México, el nacimiento y se adquiere la ciudadanía, el uso de la facultad de libertad de expresión, de derecho de réplica, para contestarle con nombres y apellidos a aquellos que o están desorientados o que de mala leche intentan golpear al presidente, desinformar a base del gobierno o incluso también provocar un ambiente de polarización. Muchos personajes que creo que están algo confundidos dicen que México está polarizado. Polarizado Twitter, ¿no? Y el peor error que puede cometer alguien que nos ve a través de las redes sociales es pensar que lo que se ve en Internet es sinónimo de la realidad de los mexicanos de a pie. A ver, pongo un ejemplo sobre la mesa. En Twitter habitan 10 millones de usuarios de México. México cuenta con 10 millones de cuentas. Ok, partamos de eso. ¿Cuándo se inflan las tendencias? Normalmente el 40% de esas tendencias
son retroalimentadas por bots, es decir, cuentas genéricas que cuentan con un username genérico, una foto de perfil genérica, comentarios genéricos, para hacer creer a la población que sí usa una cuenta de Twitter real, como Jesús Lemus, como Manuel Pedrero, que, aquí veo que en las tendencias dicen que 500 millones de pesos irán a la basura con el juicio de expresidentes. Entonces, en la apatía de no querer informarse, ese es el movimiento de la psicología social. Es un tema muy, muy profundo, excelente, de materia de análisis y sobre todo muy perverso, porque ahí está la guerra de las opiniones. Mientras muchos que quieren la 4T van casa por casa a tocar puertas e informarle a la población, lo que ellos hacen es querer tomar las redes sociales para querer pronosticar, programar un mensaje predeterminado y que se repita sin una sola necesidad de inversión, al mismo estilo de Goebbels. Mientras más se repite una mentira, más probabilidades hay de que la gente se lo crea. Entonces, las redes sociales, por eso lo tomo a punto como usted me lo plantea, si se trata de un ataque a la libertad de expresión, un atentado, no, es un atentado para la mentira, desde luego, es un atentado para la mentira, es un atentado para los mentirosos. A ver, antes de que hubiera salido la primera conferencia del quién es quién en las mentiras, pues López Dóriga ya sentía pasos en la azotea y decía, para esto va a invertir la 4T recursos en la mañanera. Pues sí, para saber quién es quién, ¿por qué le vamos a tener miedo a saber quién miente y a quién no? Y esto no es romper con el monopolio porque ellos se sentían amos y dueños de la verdad. La verdad, yo considero que sí hay algunas declaraciones inoportunas, por ejemplo, de Carmen Aristegui, que creo que su conducta de los últimos 2 años no corresponde a la calibre periodística de alguien como ella. Creo que está pasando por el síndrome de Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Pero esta declaración de que le parece un despropósito la realización de estas conferencias, de este ejercicio, a ver, ¿por qué va a ser un despropósito? ¿Por qué a los comunicadores, a los periodistas, que tú lo sabes muy bien, querido maestro, es el trabajo del periodista buscar la verdad y ponerlo bajo el escrutinio de la opinión pública para que la gente sea quien decida qué orientación bajo sus condiciones políticas o sociales le merece esa noticia? Como un comunicador, como un periodista que se encarga de buscar la verdad, le va a molestar que se desmientan las mentiras, que se diga la verdad. Ojo. Exacto. Sí, sí, muy interesante eso que refieres. Y a propósito de esto, a colación de esto, mi querido maestro, te planteo aquí sobre la mesa, dice Oro Orozco, ¿hay filtros en los periódicos antes de publicar los artículos? ¿Quién decide qué se debe publicar? Bueno, hay 4 filtros en un periódico normalmente, o en una institución informativa, hay 4 filtros, es el jefe de información, es el editor, es el jefe de redacción y es el propio director. Entonces son cuatro filtros los que hay siempre, pero no debería ni siquiera abrir un solo filtro, porque si hubiera la responsabilidad moral y ética del periodista de no decir verdad, de no decir mentiras, sino decir solamente la verdad, no debería de haber ningún filtro para que verificar qué es lo que está diciendo, puesto que en los principios, en los postulados del periodismo, uno de los postulados del periodismo es justamente la verificación de la información. ¿Sí? El apego completo a la verdad, o sea, la información vertical completamente. No debería de haber filtros, pero sin embargo, hoy todas las instituciones tienen por lo menos 4 filtros para verificar un hecho. Es decir, que entonces cuando se dice una mentira en un medio de comunicación es porque de manera institucional o a manera de editorial del propio medio informativo, editorial es el pensamiento formal del medio informativo, es cuando entonces se está mintiendo de manera sobrada a la población, y eso pues por supuesto que es muy, muy lamentable. Maestro,